Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo videocasetera fabricado por Sony en formato VHS. El modelo correcto es SLV-N50. Esta videocasetera cuenta con 4 cabezales, calidad de sonido Hi-Fi Stereo, y de acuerdo a la información encontrada por internet fue fabricado en el año 2000. Ustedes pueden encontrar el manual de usuario, que está muy fácil encontrarlo. Solamente ingresen el fabricante y el modelo que les acabo de mencionar y lo van a encontrar en los primeros resultados. A falta del control remoto, vamos a hacer la prueba manualmente sin problema, porque la verdad pues es muy fácil operar estos equipos. Ok, vamos a mostrar un poquito aquí una imagen de cómo luce el remoto de esta videocasetera. Este es el tipo de remoto que lleva en la parte superior. Aquí en medio de estos botones, del de expulsar y el de encendido apagado, en medio está un selector, el cual va a servir para elegir entre operar la televisión o la videocasetera. Sirve para las dos cosas, y así se ve el remoto que requiere este equipo. Ahorita de momento no lo tengo, pero si lo llego a encontrar en los próximos días, voy a actualizar la publicación junto con las fotos, la descripción y desde luego el precio. Ok, bueno, entonces dijimos que este equipo fue fabricado en el año 2000. Ya es uno de los últimos modelos prácticamente que sacó esta compañía, a excepción que haya pues otros modelos más, tal vez en 2001 o 2002, pero la verdad no creo mucho que suceda de esa forma. Ok, pero bueno, año 2000, 4 cabezales, calidad de sonido Hi-Fi Stereo. Tiene supuestamente auto ajuste del reloj, y también tiene un sistema de autolimpieza al cabezal. Vamos a mencionar que este sistema de autolimpieza al cabezal, en la mayoría de ocasiones de otras videocaseteras, combos, sobre todo en combos VHS DVDs de la marca Sony, en lugar de limpiar, la calidad es tan mala de esa esponja que agregaron que ha terminado en la mayoría de los casos, un 99% de los casos, derretida. Se hace una especie como de material pegajoso y contamina el cabezal. Entonces yo recomiendo que esa esponja que trae al interior, si es posible, mejor remuévansela, porque es lo que hace. Después de un tiempo y después de estar en lugares, sobre todo que hace mucho calor, que no están en las condiciones de clima templado, termina por hacerse una especie de material pegajoso y va a contaminar el cabezal. Entonces lo que tienen que hacer es darle una limpieza con solvente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces recomiendo mejor removerlo. En este caso, esa esponja que tiene este equipo está en óptimas condiciones, no tiene ningún signo de estar, pues como acabo de mencionar, que esté derretida, que esté como material pegajoso. Está en perfecta condición y he decidido mejor dejársela en su lugar. Ok, asimismo, ya se le aplicó limpieza tanto externamente como internamente, servicio de limpieza al cabezal, a los rodillos, todos los puntos donde va a pasar la cinta ya fue limpiado ya a detalle. Y pues la esponjita va a hacer su trabajo cuando de pronto sienta que hay alguna pues impureza. ¿Ok? Y sobre todo cuando se va a enviar el equipo pues vía paquetería, mensajería, pues ahí se vuelve otra vez a remover todo por dentro. Pero ya fue, como les digo, atendido internamente y externamente. Internamente también se aplicó aire a presión regulado. Entonces ya con eso se remueve todo lo más que se pueda
de material como polvo, pelusa, etcétera. Que a decir verdad, por dentro prácticamente está muy bien, el equipo está muy bien conservado, así como también en la parte externa. ¿Ok? Bueno, entonces hablando de la parte externa, vamos a decir que luce muy bien, está muy bien conservado por fuera, y la verdad en estos tiempos 2024, pues ya casi 25 años, es muy difícil encontrar ya videocaseteras, sobre todo de esta marca Sony, que estén en estas condiciones, bien conservados, que estén funcionando bien, que no tengan daño de quebraduras ni nada de eso. La verdad el equipo está muy bien, ¿ok? Su superficie, la parte de la cubierta, tiene la marca del fabricante estampado sobre el metal, y tiene un acabado semitexturizado, ¿ok? Y el marco o el panel frontal es de plástico, se siente muy bien, y todos sus botones están respondiendo de manera correcta, ¿ok? En la parte frontal, lado izquierdo, van a ver que tengo conectados los tres cables de colores, y ese es el puerto de captura o línea de entrada número 2, el cual proviene de la consola de videojuegos. Entonces esa consola de videojuego la voy a utilizar para grabar desde disco DVD hacia cassette, ok. Entonces mientras tanto vamos a hacer las pruebas con 6 cassettes, 3 originales y 3 copias. Ok, cuando yo digo copias, son cassettes que se han grabado programas, tal vez algún serie, documental, etcétera. Ok, entonces, más o menos para que tengan la idea. Y bueno, entonces vamos a explicar rapidito cómo está distribuido aquí al frente. Y aquí pueden ver, miren, la parte frontal que dice calidad de sonido Hi-Fi Stereo, autoajuste del reloj y también autolimpieza al cabezal. Vamos a ver aquí de este otro extremo, el, el, la insignia del fabricante Sony, que están en muy buenas condiciones. Muchos de ellos están raspados, simplemente no lo traen, se les desprende, etcétera. ¿Ok? Botón de encendido apagado, botón de expulsión, eject. Y acá abajo vamos a ver que tiene tres botones de izquierda a derecha, que es el Easy Setup, que sería el ajuste fácil. Y después vamos a ver dos botones que pertenecen al grupo de Channel, uno para avanzar y otro para retroceder en los canales. Asimismo sirve para hacer el ajuste del tracking, ¿ok? Para mejorar, bueno, para afinar la imagen, ¿ok? Para ajustar la imagen que se vea bien, aunque estos equipos lo hacen por sí solo de forma automática, ¿ok? Y vemos esta sticker que dice supuestamente que se puede brincar los comerciales. Entonces, como estos productos fueron lanzados para Estados Unidos, yo me imagino que aplica para, o aplicaba para esa zona, ese país. Ok, aquí en México no creo que aplique para eso, pero bueno, solamente lo menciono. Y en este otro costado vamos a ver el modelo que les mencioné, ahí está. Ok, SLV N50, formato VHS, videocassette recorder, que es grabador de cassettes, y reproductor. Controles de reproducción, todos los conocemos, ok, no hay ningún problema con ello. Y aquí está un símbolo que es para el remoto, detectar la señal del remoto. Nos dice que cada cabezal está, bueno, tiene 19 micrones, ok. Y bueno, eso sería todo, ok, en la parte de los controles y lo estético. Ok, entonces vamos a encender el equipo. Pueden ver que la pantalla ya está encendida, y todo lo vamos a hacer manual. Recientemente tenía un control remoto que segurísimo pudo haber funcionado con este equipo, pero lo agregué a otra videocasetera que hace poco demostré. Entonces ahorita ya no tengo. Ojalá que si salga un remoto compatible, les digo, si sale lo voy a agregar. Ok, vamos a encender el equipo.
Ok, ahí está. Y apareció L2, significa que, bueno, tengo habilitado el puerto de entrada número 2. Puedo cambiarme a L1. L1 va a estar en la parte posterior, pero para que ustedes tuvieran una mejor percepción, decidí conectarlo en el puerto línea de entrada número 2. Ok, entonces si quieres grabar por la parte frontal, tienes que ponerlo en L2, y si quieres grabar en la parte posterior, L1. Ok, ahorita, a como está ajustado el equipo o como quedó antes, su usuario lo dejó configurado, vemos que tiene velocidad de grabación EP, que es Extended Play. Entonces, Extended Play, a diferencia de Standard Play, esa calidad va a ser reducir un poco la calidad de imagen para que quepa más contenido en la cinta. Si ustedes eligen lo que es SP, la velocidad de SP, van a encontrar que tiene mejor calidad de video, aunque va a consumir más cinta. ¿Ok? Entonces, Extended Play es menor calidad, mayor cantidad de grabación, y Standard Play es mayor calidad con menos cantidad de almacenamiento. Ok, bueno, entonces de las dos, la más alta es SP y EP sería la más económica. Ok, bueno, entonces vemos aquí que el televisor ya cambió también. Estos son los iconos, ahí símbolos de la consola. De hecho, miren, vamos a dejarla más o menos así y vamos a darle un poquito de play. Ahí está. Ok, es solamente un ejemplo. Son comerciales que se grabaron desde videocassettes en formato VHS hacia DVD, pero ahora vamos a regresar ciertos comerciales hacia una cinta VHS, solamente para que vean que sí puede grabar este equipo. Esa prueba la vamos a dejar al final. Primero vamos a ir con lo que son las películas originales. Ok, vamos a poner aquí estos tres cassettes que son los copia, y estos otros tres que son originales. Ok, vamos a empezar con este cassette, que es una película de Disney. Ok, original. Cuando son originales, solitos se ponen playback. Ok, cuando son copias, hay que darle playback manualmente. Ahí está. Ok, ahí se va a poner solito en playback. Y ahí está. Ok, vamos a quitar un poquito el sonido y no lo vamos a dejar apuntando en toda la película, porque pues YouTube luego echa el copyright y ya saben. Ok, pero ahí está reproduciendo la imagen muy bien, sin problema. Les digo, ya se le dio servicio de limpieza, y aparte la esponja está en óptima condición. Ok, bueno, vamos a adelantar un poquito. Mira, vamos a adelantar un poquito aquí manualmente. Ok. Ok, por lo visto, déjame hacer un paréntesis aquí. Por lo visto, durante el playback no se queda fijo. Tenemos que dejarlo presionado. Ajá, sí. Lo mismo para regresar. Sí, efectivamente. Ok, vamos a darle pausa. Ok, y ahí se queda la imagen congelada ahí en pausa. Ok, entonces durante la reproducción, si queremos avanzar o retroceder durante la reproducción, se tiene que dejar presionado cualquiera de ellos. Ok, ya cuando está detenida la cinta, con un solo toque se debe quedar fijo el comando adelantar, y ahí van a avanzar los números.
De hecho, aquí el cassette que tiene pintado en el display también gira, mira. Está muy suave como la animación. Ahí va avanzando, avanzando, todo bien. Ok, vamos a dar playback otra vez. Vamos a devolverle el sonido. Ok. El sonido se lo estoy quitando a propósito para evitar copyright. Ok. Vamos a regresar. Y ahí ven el casetito que está rebobinando, bien, bien curioso. La animación que tiene el display está muy suave. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Y devolvemos sonido. Ok. Ahí está reproduciendo sin problema, todo muy bien. Ahí está. Ok, vamos a sacar ya esta cinta. Ok, aquí está. Y todo perfecto, todo bien. Ahí está. Vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a ir con el segundo cassette original. Ahí está, sonido. Y ahí sigue avanzando. Calidad de sonido estéreo. Y calidad, bueno, la calidad que fue grabado SP. Ok. Ahí está. Now's your chance to tell them. Tell them who is responsible for Mufasa's death. Muy buena calidad de video y audio. Ok. Bueno, vamos a ir entonces con el tercero. Lo mismo, aquí bien las cintas sin problema, todo bien. Okay. Está el tercer cassette original. This is a song about a tragic romance. I once fell in love with a girl, and through schemes and betrayals by my best friend, she... Okay, aquí sigue avanzando. So let me raise a toast to the girl I love most in the whole world. Ahí está. Ok, hasta ahí lo dejamos. Stop. Ok, todo bien. Ahí está. Tres originales sin problema. Ok. Vamos a ir ahora con las películas o las cassettes que tienen grabaciones. Primero. Aquí tenemos que darle playback manualmente porque son copias. Ok, sonido. High up in first class, it's possible George and Maybelle Thorne weren't even aware of it. Lower down in second. Ok. Todo bien. Vamos a sacar el cassette.
segundo cassette de los copia. Playback. America's most reliable wireless broadband network. Verizon Wireless. It's the network. All New Heroes, Monday, 9/8 Central on NBC. Dateline Tuesday, an all-new to catch a predator. We've never caught someone twice until now. Oops. Dateline Tuesday, NBC, 8/7 Central. Wednesday, my daughter took her own life. Allison uses her gift to help a dear friend. Oh my God. All new Medium, Wednesday on NBC. Ok. Ahí está, todo bien. Ok, vamos a ir con este tercero y último de los copia. Playback. No leímos playback, ahí está. In an extraordinary way, it's sometimes known as something else. America. It was a perfect summer day in Palm Beach, Florida, and amateur videographer Jack Okay. Ok, listo. Este fue el tercer cassette grabado y también ahí está sin problema. Ok, todo bien. Entonces tenemos estos tres cassettes copia y estos tres videocassettes que son originales. Los 6 los pudo reproducir sin problema. Adelantar, retrasar. Solamente hicimos la prueba de adelantar, retrasar con un cassette para no extender tanto el video. Ahora vamos a hacer la prueba, la que dijimos, de grabación. Y para ello vamos a usar este videocassette. En la parte de aquí abajo le pusimos un tape para que pueda grabar, ya que tiene un pequeño hueco. Entonces si está hueco no va a poder grabar, pero si le pones una cinta sí va a poder grabar sin problema. Okay, vamos a introducir este cassette. Ok, es un cassette copia. Vamos a visualizar un poco qué es lo que tiene. Ahí está, es parte de una película, pero vamos a grabar encima de ella, no hay problema. Ok, vamos a dar stop. Ok, tomamos nota de la posición del tiempo. Ok, bueno, vamos a 0.13. Ok, y ahora vamos a reproducir parte de los comerciales que está en la consola. Vamos a dar playback aquí con el control de la consola. Aquí tengo el control. Abrir un poquito más la toma. Ahí está. Ok, doy play. Bueno, quitamos sonido, que se escuche. Ahí está. Vamos a grabar estos comerciales y damos rec. Ok, ahí está grabando. Esto que están viendo se está grabando en cassette desde equipo externo por el puerto de entrada número 2. Ahí está grabando. Ya cambió el cassette, ya se puso rojo, indicando que está grabando.
So talk to Chuck. Online, on the phone. Come in and pull up a chair. On an all-new X-Men. Ok, Shelby's got a dirty little jumpers. ahí está. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ya con eso ya detuvimos la grabación y vamos a regresarlo al 013. Ahí está, casi latino. Ahí se paró en 010. Vamos a dar playback. Ok, ahorita van a salir los comerciales. Ahí están. Ahí están grabando, ahí están reproduciendo los comerciales. Personal attention you and your money deserve. At Charles Schwab, that means taking a close look at you as well as your portfolio. We ask the right questions. Then we actually listen to the answers before giving you practical ideas you can act on. So talk to Chuck. Online, on the phone, or come in and pull up a chair. On an all-new X-Men. Grandma's on the way. Shelby's got a dirty little jumpers. Ok, ahí quedó. Ahí sigue reproduciendo y va a volver a salir, pero la película que originalmente está grabada en ese cassette. En unos momentos más sale esa película. Ok. Vamos a regresarlo otra vez. Otro tanto. Ahí está. Y ahí está la grabación. Let's talk about the personal attention you and your money deserve. At Charles Schwab, that means taking a close look at you as well as your portfolio. We ask the right questions. Then we actually listen to the answers before giving you practical ideas you can act on. So talk to Chuck. Online, on the phone, or come in and pull up a chair. Ok, ahí está. On an all-new X-Men. Listo. Ya pudimos ver que también puede grabar sin problema. Entonces tenemos ahí 6 cassettes que se lograron reproducir sin problema, 3 originales y otros 3 grabados, y un séptimo grabando desde dispositivo externo, que es una consola de videojuegos, hacia el equipo VHS. Okay. Bueno, entonces pues el equipo realmente está funcionando muy bien, tiene muy bonita estética, su estructura físicamente está muy bien, está entero, no tiene daño, todo está muy suave. Okay. El acabado, como les digo, es como texturizado con la marca del fabricante estampado aquí en la parte superior. Está muy suave este equipo y, como les digo, pues ya 24 años de antigüedad y sigue funcionando de manera correcta. Ya la limpieza interna ya se realizó, externo también, y pues ya rodillos, cabezales, todo está muy limpio. La esponjita está magnífica, 24 años después está en perfecta condición, ¿okay? Cosa que no pasa muy seguido con los equipos Sony y otras marcas, pero pues en este caso sí tuvimos suerte al encontrar que está en óptima condición. Ok, bueno, entonces vamos a apagar el equipo y ahí está. Ok, el equipo está funcionando de manera correcta, sin problema, tanto para reproducir como para realizar grabaciones. Ok, y nuevamente comento que si en estos días encuentro un remoto compatible, lo voy a agregar a la publicación, voy a hacer los cambios respectivos. Ok, bueno, pues entonces de esta manera llegamos al final de este video
Y si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten. No se olviden de suscribirse al canal, ya que cada video nuevo es un producto que vamos agregando a la tienda en línea. Entonces, si ustedes están interesados en adquirir este u otros equipos que tenemos publicados ahí en la tienda, pues con mucho gusto se lo podemos enviar. Y también nos pueden visitar en nuestra página de Instagram. Ahí tenemos videos, publicaciones de otros equipos, artículos que hemos presentado aquí en el canal, que están muy suaves. Entonces vayan al apartado de la descripción, ahí están los enlaces directos tanto de la tienda en línea como también de nuestra página de Instagram. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta forma cerramos el video y les agradezco mucho su atención. Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un muy buen día. Saludos a todos, gracias, nos vemos, hasta luego. Bye bye.